Hola, gracias por eh, acompañarnos en este video en donde vamos a hablar de análisis y diseño de cargos. Mi nombre es Ender Rangel, soy estudiante del quinto semestre de Seguridad Industrial del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre, sede Caracas. Y este video forma parte de una, un requisito pues, académico dentro de la materia de la Cátedra de Administración de Personal. Comenzamos. Y pues básicamente en lo que tenemos que hablar en lo que respecta al análisis y diseño de cargo, es importante saber diferenciar entre lo que es un cargo y lo que es un puesto de trabajo. Con muchísima frecuencia se tiende a utilizar la terminología para hacer referencia a lo mismo. Pero, por ejemplo, en la parte de seguridad laboral, cuando hablamos de un puesto de trabajo, estamos hablando de un espacio o lugar específico dentro de la organización. Que ese mismo espacio o puesto de trabajo puede estar usado o podemos encontrar diferentes cargos. Y es frecuente pues, que usted pueda ver que un puesto de trabajo dentro de una empresa que trabaja 24 horas puede tener un turno en la mañana, un turno en la tarde y un turno en la noche, en donde pues necesariamente usted no va a evaluar el puesto de trabajo, que es algo que nos referimos aquí, sino estamos evaluando y haciendo un análisis de los cargos. Y el cargo pues básicamente se refiere al conjunto específico de funciones y responsabilidades relacionados con las tareas que hace quien ocupa este puesto de trabajo. Pero como comentaba, pues generalmente se utiliza en la parte de administración de personal como sinónimo. ¿Ya? Y entonces en el análisis y diseño de cargo es importante pues, saber qué se va a hacer, cómo lo va a hacer y cuándo, con qué lo va a hacer, con quién y para qué lo va a hacer. Hay entonces que diferenciar entre los análisis de cargo y los diseños de cargo. Y básicamente en el análisis de cargo es un proceso donde recopila información acerca de los puestos y en donde pues se van a definir los deberes, las tareas y las actividades de la persona que ubica o que desempeña este cargo. Y esto pues permite alinear las competencias y habilidades, así como los conocimientos de las personas con respecto a los requisitos del puesto. Por su lado, lo que es el diseño de cargo, pues es el proceso que organiza el trabajo, identificando, definiendo y describiendo un puesto de trabajo en función de sus contenidos, responsabilidad, condiciones de trabajo y especificación. Objetivos del análisis de cargo. Pues primero, permitir a la empresa cimentar las bases de la tecnificación de la administración de los recursos humanos. Esto es el establecimiento de la aplicación de tecnología en todo lo que pudiera ser el proceso de gestión de la parte de recursos humanos. Como su segundo objetivo, pues se puede precisar las funciones y las relaciones de cada unidad de trabajo para deslindar responsabilidades, evitando que se repitan actividades, se repitan tareas, ¿ok? O detectar omisiones. Dentro de un tercer objetivo es coadyuvar a la ejecución correcta de las labores asignadas al personal y propiciar una uniformidad en el trabajo. De cuarto lugar, pues esto puede servir como medio de integración y orientación al personal nuevo que está ingresando para que conozca cada una de las funciones y actividades que desempeña cada uno de los integrantes del proceso productivo, ¿sí? Y por último, y no menos importante, pues esto va a permitir evitar la repetición de instrucciones. Dentro de la actividad también nos habían asignado diferenciar los criterios desde el punto de vista conceptual con respecto a lo que es la guía del proceso de análisis de puestos de trabajo. Y pues aquí dentro de los criterios de tipo conceptual debemos tener en cuenta que este debe contemplar una claridad en el propósito. ¿Para qué se hace el análisis del puesto de trabajo? Ya sea porque se va a hacer algún proceso de reclutamiento, ya sea porque se va a hacer un proceso de capacitación, ya sea porque se quiere hacer una gestión dentro del proceso de desempeño, se requiere un rediseño del puesto de trabajo o por un cumplimiento legal. Hay alguna demanda, hay alguna solicitud por parte de algún ente del Estado, como por ejemplo INSACEN, ¿sí? Debe ser exhaustivo dentro del segundo criterio. Y es que el análisis de puesto de trabajo debe implicar la observación de lo que es la tarea, los deberes, las responsabilidades, cuáles son los conocimientos y habilidades y capacidades de quien ocupa
este puesto de trabajo. ¿Cómo son las condiciones de trabajo? ¿Qué equipo utiliza? ¿Sí? Las herramientas y sus relaciones con los demás. Debe tener precisión. La información recopilada debe ser precisa y reflejar la realidad del trabajo. Esta requiere el uso de fuentes de datos y métodos fiables para evitar sesgos y información de tipo desactualizado. Y por último, pues debe estar centrado en el puesto de trabajo y no en la persona. Básicamente aquí el análisis debe eh, centrarse en los requisitos del puesto, más que las características específicas que pueda tener este trabajador para que pueda ocuparlo. Si bien el titular puede aportar alguna información desde el punto de vista valioso, el objetivo realmente es definir los requisitos inherentes al puesto. Y ahora pues vamos con los criterios operacionales, que son los aspectos prácticos de cómo se lleva a cabo entonces este análisis del cargo, centrándose en los métodos y los procedimientos empleados. Necesariamente debe tener un enfoque sistémico. El análisis del puesto debe ser eficaz y siguiendo un orden. ¿Okay? Y esto suele incluir pasos como lo que es el proceso de planificación, cómo se va a hacer la recopilación de estos datos, cómo se van a analizar y cómo se va a registrar todo el procedimiento escrito que se hace. Igualmente, pues el uso de múltiples métodos, como puede ser herramientas como la entrevista y el cuestionario, entendiendo pues el alcance que pudiera tener cada uno de estos, en donde el cuestionario pues pudiera tener un alcance mayor y la entrevista pues permite una interacción más íntima con cada uno de los que están desempeñando sus funciones dentro de un puesto de trabajo. La observación suele ser una herramienta sumamente útil para evaluar el desempeño de cada uno de las funciones de estos trabajadores y permite a veces eh, eh, evaluar omisiones que los trabajadores a veces dentro de sus entrevistas y sus cuestionarios pues no colocan. Igual el registro se le pide pues a quien desempeña el puesto de trabajo que haga algún registro, que lleve pues algún diario de las actividades durante un periodo de tiempo determinado, también suele ser bastante útil, o que sencillamente se haga un análisis de puestos de trabajo a través de una revisión de documentos existentes. Pasa con bastante frecuencia que cuando la empresa carece de este tipo de documentación, y se crea el servicio de seguridad y se empieza lo que es el proceso de elaboración del programa de seguridad, se eche mano a estas encuestas que realiza el servicio de seguridad para hacer todo lo que está desarrollado con la parte del análisis y puesto de trabajo. Son funciones que a veces se hacen muy frecuentemente de manera paralela. Y ante todo pasa en empresas de poca cantidad de trabajadores. Hay unos criterios operacionales que son los aspectos prácticos de cómo se lleva a cabo el análisis del cargo, centrándose en métodos y procedimientos empleados, en donde pues la muestra debe ser representativa. ¿Sí? El analista que hace el análisis de estos puestos de trabajo o de este cargo, pues necesariamente tiene que tener las competencias necesarias para poder seleccionar la herramienta necesaria, la más efectiva, y poder hacer una interpretación y más que eso, un análisis adecuado de los datos que va a obtener. ¿Ya? El lenguaje que debe utilizarse debe ser un lenguaje claro y comprensible de los resultados para que puedan ser presentados de manera que lo pueda ser entendido por la mayor cantidad de personas posible. Eh, Dentro de los criterios operacionales, también las revisiones y las actualizaciones periódicas deben conformar parte de los criterios prácticos de cómo hacer el análisis de los puestos de trabajo. Es necesario que se entienda que estas revisiones deben cumplirse en un lapso de tiempo que sea óptimo para que no se desactualice, ¿okay? Las actividades que se realizan de este puesto de trabajo y se pueda mantener su relevancia. ¿Qué busca el análisis de puesto de trabajo o de cargo? Pues básicamente es realizar un documento, que es un documento formal, que es la descripción del cargo. Y este escrito pues tiene unas características esenciales y normalmente tiene una estructura particular en donde usted pues debe colocar el título del cargo, la ubicación jerárquica dentro del organigrama de la empresa, hacer un resumen del cargo y cuáles son los propósitos del mismo, cuáles son sus responsabilidades y deberes principales, qué conocimiento, habilidades, capacidades, destreza debe poseer la persona que pueda desempeñarse dentro de este puesto de trabajo, en este puesto, cuáles son las condiciones que debe tener
el trabajo, los equipos y las herramientas que se pueden utilizar, y este puede ser opcional, este último, que son los estándares de desempeño, que pueden permitir pues, a futuro hacer realizaciones de evaluaciones de desempeño. Hay en algunos de los materiales pues, que pude ver, recomiendan pues, hacer alguna leyenda que especifique que este documento es un documento de tipo descriptivo, más no limitativo, y esto pues, va a permitir que en el futuro se puedan evitar disputas entre el trabajador y el Departamento de Recursos Humanos, eh, esgrimiendo que se están colocando tareas adicionales que nunca fueron negociadas en el momento de su ingreso. Al final, estas descripciones de cargo van a complementar lo que es el famoso manual de cargo, y el manual no es más que un documento formal estructurado que contiene la descripción detallada de cada uno de los puestos de trabajo existentes dentro de la empresa. Y este manual de cargo pues, tiene unas características conceptuales que inciden en su construcción, y en donde tiene que tener una alineación estratégica apegada a los objetivos y la política de la empresa, así como su cultura. Tiene que tener una claridad y una precisión de manera que pueda ser, lo pueda entender desde el personal gerencial como cada una de las personas operativas, el portero, la señora que limpia. Debe tener una integralidad, y es que este manual debe cubrir la mayor no, todas las cargas, todos los puestos existentes dentro de la organización, evitando omisiones o descripciones incompletas. Debe tener una actualización y debe tener un proceso de flexibilidad, en donde las responsabilidades, si es que se aparecen nuevas, deben tener cierta flexibilidad para adaptarse a las dinámicas del mercado y del sector. Igualmente debe tener una objetividad e imparcialidad. La descripción de los cargos debe basarse en las funciones y requisitos objetivos del puesto, evitando sesgo y preferencias desde el punto de vista personal. Debe tener una utilidad práctica, debe estar ubicable y accesible para cada uno de los trabajadores que conforman esta empresa o este proceso productivo. Debe hacerse una comunicación transparente de los hallazgos de cada uno de estos análisis que se puedan detallar aquí, y que pues den cumplimiento a todo lo que es la base legal de la normativa, ya sea que den cumplimiento a lo que es la ley orgánica del trabajo, trabajadores y trabajadores, así como todas las normativas en la parte de seguridad y salud del trabajo, como por ejemplo la LOCE. Igualmente, el manual de cargo debe tener una característica estructural que incidan en su construcción, como unos formatos definidos y consistentes, un nivel de detalle adecuado, sin exageraciones, una organización lógica que permita entender, ¿okay?, de manera práctica qué es lo que hace cada uno de los que componen este proceso productivo. El lenguaje puede ser formal y profesional. Ya habíamos hablado de la parte de accesibilidad, de los responsables en su elaboración y mantenimiento deben tener pues, un compromiso en realizar unas actualizaciones y seguimiento de los mismos para mantener una contextualización o una actualización periódica de este manual de cargo. Estos dos últimos están relacionados con procesos desde el punto de vista opcional, como es el uso de códigos de los cargos o apéndices o anexos que puedan incluir apéndices con información adicional relevante, como glosarios o términos utilizados dentro de la organización. Lo que sí bien es cierto es que el manual de cargo, de alguna u otra manera, en esencia, responde a las preguntas: ¿qué se hace en cada puesto de trabajo y qué se necesita para hacerlo? Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de este video. Espero que haya sido de utilidad.